La semana pasada comenzamos con un nuevo estudio, el capítulo 2 del libro de Santiago. Dimos una pequeña introducción y le titulamos a este capítulo La Ley Real. Vaya conmigo a Santiago capítulo 2. Hay unas personas que tienen unos textos diferentes, ¿verdad? Unas versiones diferentes que también me las van a estar leyendo luego que yo lea la versión Reina Valera. Algunos son con un lenguaje más sencillo, pero cuando estudiamos este pasaje, una de las cosas que queremos mostrar es lo siguiente: a Jesucristo ni a Dios le gusta la acepción de personas ni el favoritismo, por 8 razones que quisiera compartir con ustedes. 8 razones por las que a Jesucristo ni a su Padre le gusta esto de hacer acepción de personas. Número 1, es contrario a las enseñanzas de Cristo. Número 2, es el producto de malos pensamientos. ¿Ok? Producto de malos pensamientos. Número 3, hacer acepción de personas menosprecia a las personas creadas a la imagen y semejanza de Dios. 4, es una de las consecuencias de los motivos egoístas. No hay nada bueno en un corazón que está haciendo acepción de personas. Hay algo ahí que hay que sacar a la luz y remover. Nosotros caemos en esto, y vuelvo a hacer la labor de la palabra: encararnos. ¿Para qué? Para si descubrimos algo en nosotros de esto, ¿qué se supone que se haga? Se presenta a Dios para sacarlo de nuestras vidas, por lo que enseña la palabra en el versículo 1 de ese capítulo. Lo vamos a leer ya mismo. 5, va en contra de la definición bíblica del amor. 6, muestra falta de misericordia con los menos afortunados. 7, el hacer acepción de personas es hipocresía. Y los creyentes no debemos ser dos caras. Antes somos llamados a ser transparentes. Amén. Y no tener agendas escondidas ni haces entre las mangas. Usted sea como sea claro, de frente, no de espalda. Los creyentes son guerreros de campo, no son arqueros de afuera. ¿Oyó? Se visten con espada y se ciñen con la armadura de Dios. Ahora, la Biblia enseña de gente que dispara de lejos, porque no se atreve a enfrentar la música de frente. Y por eso es importante. Y la última, número 8, el hacer acepción de personas como Dios ordena que no se haga es pecado. Es pecado, es simple y llanamente. No podemos hacer acepción de personas. Vamos a leer estos versículos. Dice la Escritura así, vaya conmigo: hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea, sin acepción de personas. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida, y le decís: siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre: estate tú allí en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado, ¿no hacéis distinciones entre vosotros mismos? Y mira cómo hace el juicio de la Escritura: y venís a ser jueces con malos pensamientos. Le voy a pedir al grupo que tiene las diferentes Biblias que me lean su versión. Léeme tu versión, Excel. ¿Hasta qué versículo? Del 1 al 4 vamos a estar leyendo en esta noche, si Dios lo permite. Hermanos míos, ustedes creen en nuestro Señor Jesucristo. Ustedes que creen en nuestro Señor Jesucristo no deben favorecer más a unas personas que a otras. Por ejemplo, un hombre con anillo de oro y ropa elegante entra en el lugar donde ustedes se reúnen. Al mismo tiempo entra un pobre con ropa muy gastada. Si ustedes atienden bien
al que lleva ropa elegante y le dicen, siéntese aquí en el mejor lugar, pero al pobre le dicen, quédate allí de pie o siéntate en el suelo a mis pies, ¿acaso no están ustedes favoreciendo más a uno que a otro y mostrando así las malas intenciones con las que juzgan? La versión traducción viviente, no la traducción viviente. Mis amados hermanos, ¿cómo pueden afirmar que tienen fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo si favorecen más a algunas personas que a otras? Ahí detente un momento. ¿Vieron el cambio? ¿Qué está diciendo Santiago? Que hay algo que no parece, que hay algo que no puede suceder, que hay algo que no puede salir de tu boca y luego hacer otra cosa. Y dice, ¿cómo ustedes pueden afirmar que ustedes pertenecen a la fe si tienen esta clase de comportamiento? Es una carta pastoral lo que se está lanzando ahí, porque estaba sucediendo en la iglesia. Y todavía el problema con esto es que sucede en las iglesias. Y sigue el Señor repitiendo el mensaje. ¿Para qué? Para que nosotros nos apartemos de cierta conducta. Continúa. Por ejemplo, supongamos que alguien llega a su reunión vestido con ropa elegante y joyas costosas, y al mismo tiempo entra una persona pobre y con ropa sucia. Si ustedes le dan un trato preferencial a la persona rica y le dan un buen asiento, pero al pobre le dicen, tú puedes quedarte de pie allá o bien sentarte en el piso, ¿acaso esta discriminación no demuestra que sus juicios son guiados por malas intenciones? Qué forma de expresarlo, ¿verdad? Ese tipo de diferencia que muchas veces hacemos, de acepción, basado en las apariencias, demuestra que tal vez nuestra manera de discriminar o de hacer juicio no está bien fundamentada. Fíjense, la Biblia no está diciendo que tú no debes discernir, pero la Biblia sí está diciendo el fundamento en que debe estar basado nuestra interpretación. Y no es en lo que muchas veces se ve de frente, porque las apariencias que suelen suceder con las apariencias son engañosas. Tú y yo podemos ser engañados por las apariencias y por el vocabulario religioso. Mira, yo conozco gente que habla maravillosamente, que como dice un libro, cuando hablan, tú no quieres que se callen. Pero cuando tú ves su vida, tú no quieres que hablen. Y eso es importante. La última versión, la Biblia para todos. Hermanos míos, ya que tienen fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo, no se consideren mejores que los demás. Supongan que dos hombres entran a su reunión, uno con anillo de oro y muy bien vestido, el otro muy pobre y con la ropa toda sucia. Y supongan que ustedes dan especial atención al que está bien vestido y le dicen, tome asiento, aquí hay un buen lugar. Y le dicen al pobre, usted quede separado allí o siéntese en el suelo. Si actúan así, se hacen jueces de los demás y jueces injustos. ¿Acaso hacer eso no es discriminar? Diferentes maneras de leer el mismo pasaje. ¿Qué está diciendo en esa forma de interpretar las escrituras? Un creyente en Jesucristo nunca se cree mejor que los demás. En este mundo la gente se pasa comparando casas, carros, propiedades, inteligencia, capacidades, tantas cosas que se comparan. Si usted hace eso, entienda que eso no salió del Espíritu Santo. Tampoco aparece en la palabra y no fue lo que Cristo vino a enseñar. Al contrario, atenta contra todo lo que Cristo enseña y es. Él vino a llamar un pueblo, una familia. La semana pasada comenzamos en este estudio de la ley real diciendo que el creyente
maduro, según Santiago capítulo 1, no solo es paciente en las pruebas, sino que también practica la verdad. Dijimos que en el capítulo 2 se habla entonces ya no tan solo de una persona que sabe lo que cree o que habla lo que cree, sino que también manifiesta lo que cree. Lo voy a poner en esta forma. Las personas inmaduras les gusta hablar sus convicciones, pero no tienen evidencia de esas convicciones. Las personas maduras no es que no hablen de sus convicciones, hablan de lo que han creído, pero procuran manifestar su fe con hechos empíricos, o sea, dar evidencia, dar razón, manifestar la transformación que Dios hace en donde, en el alma. Se debe dejar ver la obra del Espíritu Santo en nosotros. Es algo natural. Cada creyente tiene algún credo. ¿Sabe lo que es un credo? ¿Quién sabe lo que es un credo aquí? Una creencia que tú dices. ¿Eso es lo que tenías en tu mente también? Ok. ¿Ves? Algo que tú crees. Hay iglesias que tienen confesiones y hay iglesias que tienen artículos de ¿qué? Artículos de fe, cosas que han visto en las escrituras que están allí enseñadas fuera de toda duda razonable. Estas personas entienden, como enseñó Santiago en el capítulo 1, 22 al 25, que la vida cristiana no se trata tan solo de oír y hablar la palabra de Dios, y que nunca estas cosas podrán sustituir el practicar esa palabra. O sea, el escuchar un buen mensaje o un buen estudio o un buen seminario, en donde quiera que iglesia que tú vayas en un momento dado, no dice nada. Mucha gente hace eso. La manifestación de que el Espíritu está obrando en tu vida no es tan solo en el oír y el hablar, sino en el practicar esa palabra. Cada creyente tiene una expresión personal de lo que cree. De hecho, muchas iglesias tienen tales credos y requieren que los miembros acepten y practiquen esas verdades. Aquí tenemos, por ejemplo, un pacto de membresía. Y hay una constitución con unas doctrinas bíblicas. Y también se entregó un libro con unas doctrinas bíblicas fundamentales, cosas que creemos. Pero esas cosas que creemos tienen que vivirse. Estos credos y pactos no son buenos, no son malos. Escuchen, no son cosas malas. De hecho, son buenos y útiles. Pero estos credos no sustituyen ¿qué? El hacer la voluntad de Dios. Saber lo que tú crees no significa que tú vives lo que crees. ¿Verdad? Son dos cosas diferentes. Siendo pastor y habiendo estado en varias iglesias junto a diferentes hermanos, he visto muchas cositas de diferentes denominaciones. En todas las denominaciones pasa lo mismo. No importa dónde tú vayas, porque hay seres humanos en todas. Al haber seres humanos en todas, hay un problema fundamental. ¿Cuál es? El ser humano. De hecho, no habría diferencias en las iglesias de Cristo si no hubiera seres humanos. Pero tampoco habría ¿qué? Tampoco habría iglesia. Mire, amado, he visto que muchos profesan, pero a la hora de la verdad, por ejemplo, en sus prácticas, en sus negocios, aquello que dicen creer, no lo practican en el negocio. Son selectivos en la manera en que aplican los principios de Dios.
el creyente sabe que la palabra de Dios debe operar en su vida en donde quiera que se encuentre. En la casa, en el negocio, en el trabajo. Porque el creyente tiene un concepto de que Dios es el mundo y su plenitud. Y que no hay tal cosa como el disparate que se enseñó de una división entre lo secular y lo sagrado. Todo trabajo de un creyente es sagrado. Y debe ser usado para la gloria de Dios. Toda acción de un creyente debe ser un acto de ¿qué? De adoración. Cuando usted está en su casa preparando los alimentos, mujer, usted está adorando a Dios y lo hace con buena actitud. Es parte de su adoración a Dios, porque Dios manda que la mujer sea cuidadosa de ¿qué? Y cuando usted hace eso, usted está adornando la doctrina de Dios, su Salvador. En ese momento, esa adoración es tan igual como la de nosotros aquí cantando. Escuche bien. Cuando usted trata bien a su esposo o a su esposa, usted está adorando a Dios. Porque Dios le manda a representar a la relación entre Cristo y ¿qué? Y la iglesia. Cuando usted está en el trabajo, usted está en los negocios de su padre. Y usted tiene que tener cuidado cómo usted usa lo que recibe por causa de ese trabajo, pero también tiene que tener cuidado con los principios que usa cuando trabaja. Que sean en acorde con los principios del reino de los cielos. O sea, la religión del creyente se manifiesta continuamente por las evidencias. Se lo voy a poner de una manera, una explicación. ¿Cómo sabemos de Dios? De su eterno poder y de su deidad. Por medio de las cosas hechas. Sabemos que Dios es porque tiene una creación y la creación da testimonio ¿de quién? De Dios y de sus poderosos hechos. ¿Cómo sabemos que Cristo es el centro de tu vida? Es el motor que te mueve. Es el impulso que te guía. Es el deseo que te consume. ¿Cómo lo sabemos? Por las evidencias. Necesitamos una evidencia para dar un veredicto. Y tú y yo, si tenemos el Espíritu Santo, vamos a ser movidos por Dios para dar esas evidencias. Porque cuando Dios nos diseñó específicamente para buenas obras. Y para que las obras que hiciésemos glorificaran al que los formó. Por lo tanto, usted tiene que tener cuidado cómo usted habla en todo tiempo. En todo lugar, hasta en el baño. Pregúntele a Lutero, los mejores mensajes de Lutero y de Calvino, ¿dónde se hicieron? En el baño. Dicho por ellos mismos. Porque tenían problemas. Además, allí nadie te molesta. Ese es el lugar más privado de la casa. A veces. Se supone. Cuando uno tiene niños, algo pasa. Especialmente cuando son chiquitos. ¡Mami! 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 ¿Verdad? Mire esto, hermano. Santiago quería que sus lectores practicaran la palabra de Dios. Por lo que él les mostró, les dio una prueba sencilla y les dio un ejemplo. Había dos visitantes que fueron a la iglesia, a un servicio de iglesia. Uno era como rico, el otro era pobre. Y él prestó atención a la manera en que estos dos seres fueron tratados. Lo que nos enseña un principio, y quiero enseñarles esto, cuando usted vea que la Biblia habla de estas cosas, Dios quiere enseñarte principios para que se te graben. Te voy a dar uno. La forma en que nos comportamos con las personas
indica lo que realmente creemos acerca de Dios. No lo que decimos, sino que la forma, ¿verdad?, como nos comportamos con las personas es lo que indica nuestra pertenencia. ¿Entienda eso? Eso es básicamente, en resumen, la enseñanza de ese capítulo. Lo demás son comentarios. Lo repito, la forma en que nos comportamos con las personas indica lo que realmente creemos acerca de Dios. Bien, ¿qué quiero decir con esto? Usted y yo no podemos intentar separar las relaciones humanas de la comunión divina. No se puede. Usted no puede decir, no, mi relación con Dios es una cosa y mi relación con mi hermano es otra. Eso es una patraña mental. Eso es una división que la Biblia no hace. Mire, se lo voy a poner en un versículo bíblico. Mire lo que dice Primera de Juan 4:20. Primera de Juan 4:20. Busquen los que tienen las versiones distintas también. Esto me lo va a leer Don Junior. Primera de Juan 4:20. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Viste que lo único que hice fue sacar un principio de un texto bíblico. Un principio de vida para ti y para mí. No hay forma de separar la relación con Dios de la relación con nuestros semejantes. ¿Lo está captando? Bien. En esta sección que vamos a comenzar a estudiar, estos versículos, Santiago examina 4 doctrinas básicas. 4 doctrinas básicas a la luz de la manera en que usted y yo tratamos a las personas. Eso es lo que él va a hacer en este capítulo. Él va a hablarnos a nosotros 4 enseñanzas básicas a la luz de cómo nosotros tratamos a la gente. Y acuérdense que usted no puede separar su relación con Dios y su relación con ¿quién? Con los seres humanos. Estas 4 doctrinas son las siguientes. Número 1, la puede apuntar por ahí, después la vamos a ir desarrollando en estos próximos estudios, Dios mediante. La deidad de Cristo es la primera doctrina. Número 1, la deidad de Cristo. Número 2, la gracia de Dios. 3, la palabra de Dios. Y 4, el juicio de Dios. El siervo de Dios va a desarrollar estas 4 doctrinas básicas a la luz de la manera en que tratamos a otras personas. La primera, la deidad de Dios. Versículo 1 dice: hermanos míos, qué cariño muestra, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Esa es la traducción literal. Así debe ser la fe. Que nuestra fe, ¿verdad? Vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. ¿Por qué él dice eso? Si nosotros hacemos un estudio del pueblo judío, vamos a entender por qué él decía eso. Los judíos de aquel entonces continuamente ambicionaban reconocimiento. Ellos estaban detrás de las alabanzas,
estaban detrás de los premios. Ellos querían estar donde las luces alumbran y ser reconocidos y alabados, y que le llamaban rabí. Y acuérdense que este hombre le estaba hablando a judíos. Ellos competían aún en las plazas por ser halagados. Vaya conmigo a Lucas. Lucas 14, Lucas 14, versículos 7 al 14. Y le voy a pedir a Uriel que me lo lea. Lucas 14, versículos del 7 al 14. La versión de Uriel es la versión textual, pero preste atención a la suya y vea las diferencias. Lucas 14, del 7 al 14. Léemelo bien. Viendo cómo escogía los primeros reclinatorios, propuso una parábola a los convidados, diciéndoles: cuando seáis invitados por alguien a unas bodas, no te reclines en el primer puesto, no sea que otro más honorable que tú haya sido invitado por él, y llegando el que te invitó a ti y a él te diga: da lugar a este, y entonces con vergüenza comiences a ocupar el último lugar. Cuando seas invitado, pues ve y reclínate en el último lugar, para que cuando llegue el que te invitó te diga: amigo, muévete a un puesto mejor. Entonces tendrás gloria delante de todos los que están reclinados juntamente contigo, porque todo el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Hasta el 14. Decía también al que lo había invitado: cuando hagas una comida o una cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus familiares, ni a vecinos ricos, no sea que también ellos te inviten a su vez y seas recompensado, sino que cuando hagas un banquete, invita a los pobres, a los mancos, a los cojos, a los ciegos, y serás bienaventurado porque no te pueden retribuir, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. También en Mateo 23 le voy a leer lo siguiente. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que digan que guardéis, guardadlo, hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y los ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensañan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en la sinagoga y las salutaciones en la plaza, y que los hombres le llamen rabí, rabí, pero vosotros no querráis que os llamen rabí. Este capítulo 23 completo, después usted lo lee en su casa y analice lo que Jesucristo piensa de este tipo de actitud de creimiento. Cuando uno hace acepción de personas, uno lo que está diciendo es: tú sí y este no, tú eres digno, este no, este está muy por debajo de qué, de nosotros, y está ascendiendo a una posición de qué, de juez, de legislador, de importancia. Y eso es un problema monumental porque habla del carácter. Jesús denunció a estos fariseos, y usted y yo no podemos estar en esas prácticas. Hoy día tenemos el mismo problema. Tenemos en las distintas iglesias de Cristo, y no estoy diciendo que no sean de Cristo, porque esto sucedía en las sinagogas del pueblo de Dios. Y Santiago no le estaba hablando inconverso. Tenemos el mismo problemita. Hay gente que le gusta el primer lugar, no solo en la política, no tan solo en la industria o en la sociedad, lo mismo en las iglesias. Casi todas las iglesias se forman grupitos según sus gustos. De hecho, hay una enseñanza que están practicando en muchas iglesias, aún en las nuestras, que se llama crecimiento a través de grupitos. ¿Y qué es lo que ellos enseñan?
vamos a tener iglesias de abogados, iglesias de doctores, iglesias de gente pobre. ¿Qué están haciendo ahí? Están dividiendo y rompiendo lo que Cristo vino a unir. La comunión. Están haciendo un señalamiento y separando a las personas supuestamente por posición social. Hay iglesias que se separan por colores. Y lo vemos. ¿Tú querías decir algo? No te las des de importante. Fíjate. ¿Alguno de ustedes tiene un título en su Biblia diferente a ese capítulo? En la mía se llama fe genuina, el favoritismo prohibido. Dice la mía. Bien. Algunos miembros utilizan sus oficios para darse mucha importancia. Santiago, en el capítulo 3, versículo 1, escribió a los creyentes que anhelaban oficios importantes. Vamos a ver. Capítulo 3, versículo 1 dice: hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. ¿Qué querían este grupito en específico? ¿Qué querían? Querían ser Javi. ¿Notan? Ellos querían tener el control. Eso es lo que está diciendo el texto. Y hacia ahí es que apunta este escrito. Jesús hacía acepción de personas. ¿Usted ve alguna evidencia? Muéstreme un versículo en que Jesús hacía acepción de personas. Lo que les voy a explicar ahora es importante que lo entiendan. Jesús hacía diferencia entre persona y persona. Sí. Jesús hacía acepción de personas. No. No entiendo, hermano, parece una contradicción. Se lo voy a explicar de la manera. En la Escritura, la acepción de personas tiene que ver con la separación de personas entre ricos, pobres, o de una raza o de otra, o por colores, o por sociedad, estado social, casta o económico. Cuando Jesús se acercaba a las personas, Él no se fijaba en nada de eso. Él hacía la diferencia entre uno y otro, pero la diferencia la hacía ¿quién? Él. Porque Él conocía ¿qué? Lo que había en el corazón. Pero tampoco se dejaba llevar por eso. En nuestras vidas como cristianos, lo que hará la diferencia es Jesús. Se lo voy a poner un ejemplo o una ilustración bíblica. Cuando la Biblia habla de lo que sucedió en el Éxodo, Dios dice que lo que iba a suceder en Egipto no iba a suceder en Gosén, para que los que estuvieran allí supieran que Dios hace diferencia entre un pueblo y otro. ¿Están entendiendo esto? Se murieron los animales de un pueblo, pero del otro no. Le sucedían, tenían luz en un pueblo y en el otro no. Y siempre decía, para que sepan que Dios hace diferencia. En la Escritura, estoy hablando desde el punto de vista bíblico, hacer diferencia y hacer acepción de personas no es lo mismo. Ejemplo, cuando Dios llama a unos a vida eterna y a otros no, Él no está haciendo acepción de personas. Porque Él no los está salvando porque son ricos, o porque hablan cierto lenguaje, o porque son de cierta tribu, o porque tienen chavos o no. Eso no es lo que Dios determina para salvar. Por lo tanto, cuando Él hace una diferencia entre un pueblo y otro, Él no está haciendo acepción de personas. Porque ese no es el fundamento. Si usted va a una concordancia escritural y busca acepción de personas, usted verá que todos los ejemplos tienen que ver con estas cosas culturales, sociales, dinero y todas esas cosas. En este caso, pues estaban hablando de que mucha gente quiere que las personas ricas vengan a la iglesia. ¿Para qué?
Pero si es un pelado, no lo quieren. Ah, este no compone nada, dice. Entonces, muchas veces en las iglesias se le da reconocimiento, doctor, abogado. En vez de decirle, Juan, Pedro, gratitud. No voy a decir lo otro. Hermano, hermana. Están con estos elitismos que no son bíblicos. Jesús no hizo acepción de personas. De hecho, los enemigos de Jesús dijeron, Mateo 22:16. Mateo 22:16. Le voy a pedir a la hermana Lucy que me lea Mateo 22:16. Denle el micrófono el que lo tenga, por favor. Mateo 22:16, hermana Lucy. Mateo 22:16. ¿Qué dice? Y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos, diciendo, Maestro, sabemos que eres amante de la verdad, y que enseñas con verdad el camino de Dios, y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres. Ve lo que decían los enemigos de Jesús. Eran gente con mala intención. Pero aún los enemigos de Jesús tenían que reconocer, aún cuando eran lisonjas lo que estaban diciendo, que Jesús no era como ellos. No, los fariseos somos los apartados, fariseos con fariseos, saduceos con saduceos, publicanos con publicanos. Esa gente pecadora no se va a pegar a mí. Yo no soy como este, ¿se acuerdan de la oración? Pero ellos tenían que reconocer que Jesucristo no juzgaba según la apariencia de los hombres. El Señor no mira el exterior del hombre, más bien el Señor mira que el corazón. Él no miraba sus riquezas, Él no miraba su posición social. La viuda pobre que ofrendó las 2 monedas fue mayor ante sus ojos que el fariseo rico que ostentosamente dio mucho. Aún más, Cristo veía las aptitudes latentes en la vida de las personas. Cuando vio a un pescador, a Simón, le dijo, tú serás llamado piedra. ¿Ve? Él no veía lo que la persona era, sino lo que iba a ser para él, o lo que él iba a hacer en esa persona. Cuando hablamos de Mateo, el publicano, que nadie lo quería, que era de Hacienda. ¿Quién quiere a la gente de Hacienda? Pero el Señor sí los quería. Él era amigo de publicanos y de pecadores. Jesús vio a Mateo, vio en él un fiel discípulo que él usaría para escribir uno de los evangelios. Cuando vio a aquella mujer en aquel pozo, ¿se acuerdan? La mujer samaritana. ¿Cuál fue el comentario de los discípulos cuando lo vieron? Hasta sus discípulos hicieron juicio. Habla con una mujer, ¿qué están haciendo? Eso se ve medio nebuloso. y lo peor de todo, es una mujer pecadora. ¿Por qué se sabe? Por la hora en que estaba recogiendo el agua. No estaba con el resto de las mujeres, estaba sola. ¿Por qué estaba sola? Si las mujeres se acompañan juntas hasta el baño. Voy para el baño. Se van un montón de mujeres para el baño. El hombre va para el baño y va solo. Pero las mujeres, esa costumbre es antiquísima. Un momentito, voy para la cocina, yo te acompaño. Las mujeres sacaban agua. Vamos juntas y sacaban agua, juntas. Pero esa mujer estaba sola.
Los discípulos se asombraron al ver a Jesús hablando con una mujer pecadora junto al pozo de Sicar, pero Jesús la vio como alguien a quien quería salvar y a quien quería usar. Jesús la veía como alguien a quien quería salvar y a quien quería usar. Ahora imagínese usted esto. Usted está pasando por la 42. Está en la esquina esta señora que tiene toalla goza, con algo inflado así, y también vende su cuerpo. ¿Cómo usted la mira? Cuando habla con ella y se acerca. Si se acerca. ¿Qué pensamientos afloran? ¿Cómo la vería Jesús? ¿Cómo la vemos nosotros? ¿Qué Dios quiere enseñarnos? Imagínense que Jesús pensase como los fariseos o como muchos religiosos y pastores en este tiempo. ¿Quién sería salvo? De hecho, Jesús lanzó una acusación. Él dijo, ustedes mueven cielo y tierra para hacer un ¿qué? Un prosélito, un seguidor. Y luego lo hacen 2 veces más hijos del infierno que ustedes. De cierto os digo que las prostitutas y los publicanos van delante de vosotros en el reino de Dios. Y luego dice, ustedes son una partida de hipócritas. 2 caras. ¿Por qué? Les llaman hipócritas porque son 2 caras. Porque hacen acepción de personas. Porque cuelan el mosquito y pasan el camello. Las cosas importantes de la vida, el amor, la justicia, la misericordia, la obvian. Y se ponen a diezmar la menta y el comino y el eneldo. Son cosas para que nosotros analicemos. Muchas veces hablamos para justificarnos. Los fariseos se justificaban. Señor, ¿quién es mi prójimo? Porque para un fariseo, un próximo, ¿sabe quién era? Otro fariseo. No cualquier persona del pueblo. De hecho, uno le habló a uno de ellos y le dijo, ¿quién eres tú para hablarme a mí? Si tú naciste del todo en pecado. Esta gente que no conoce la ley maldita es. Uy, estoy citando montones de versículos de la Biblia. Tenemos que tener cuidado, hermano, con hacer estos juicios que son destructivos. Nosotros estamos cerrando la puerta del reino de los cielos a la gente, creyendo que nosotros somos el Espíritu Santo y podemos transformar los corazones. Muchas veces queremos actuar como si fuéramos el Espíritu Santo y transformar la manera de pensar y de vivir de la gente. ¿Quién hace esa obra? Usted no se ha puesto a pensar, yo me he puesto a pensar, cuán difícil se le hace a uno mismo muchas veces seguir a Jesús. Cuán difícil se nos hace seguir a Jesús a nosotros mismos. Cuántas luchas tenemos. Pero pretendemos que los otros lo hagan. Entonces lo que hacemos es que ponemos cargas en otros que nosotros mismos no estamos dispuestos a llevar. Esto pesa. Jesús estaba en el clavo y su hermano parece que aunque en aquel entonces cuando Jesús hablaba le tiraba a su hermano, porque acuérdense que este es uno de los hermanitos que decía que Jesús estaba loco. Piensen en el trasfondo histórico. Este hermanito que está enseñando esto, guiado por el Espíritu Santo, Santiago Justo, hermano del Señor, era uno de esos que ridiculizaban a Jesús. Pero algo parece que se le quedó de las palabras de Jesús. Qué maravilloso es el Señor. Mira, amado hermano, Jesús vio en la samaritana un instrumento para ganar almas. Usted y yo la hubiéramos visto así.
¿Saben qué? Yo conocí una samaritana hace un poco tiempo atrás. Yo la vi en la luz. Estaba llagada y con el estómago distendido. No sé si era una hernia o lo que sea. No sé lo que tenía. Pero por mucho tiempo pedía dinero en el pueblo. Un día se le acercaron un grupo de personas y empezaron a tratarlas como un ser humano. Como alguien hecho a la imagen y semejanza de Dios. Esa mujer tuvo un encuentro personal con Jesucristo y ahora no hace más que hablar de lo que Cristo hace a través de ella. Y a través del testimonio de su transformación, Dios está llamando a muchos, tanto en la calle como por ahí. Y eso sucedió aquí en Mayagüez. Y tal vez usted en algún momento le soltó chavo. Así es nuestro Dios. Él ha venido a salvar al pecador. Mira, amado, somos propensos a juzgar a las personas por lo que son y nunca pensamos en lo que pueden llegar a ser. Cuando Saulo de Tarso se convirtió, tuvo un encuentro con Jesús, las dos cosas las dice la Biblia. Tanto ser convertido como convertidos, las dos cosas las menciona la Biblia. La iglesia en Jerusalén temía recibir. ¿Por qué? ¿Quién no? Bernabé, dice la Escritura, que tuvo que convencerlo. Vayan conmigo a Hechos capítulo 9. Hechos capítulo 9. Voy a estar en el versículo 26 de Hechos capítulo 9. Vamos a Cristo. Déjenme leerlo un momentito. Dice: cuando llegó a Jerusalén, hablando de Pablo, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese ¿qué? Discípulo. Entonces Bernabé, versículo 27, tomándole lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús, y estaba con ellos en Jerusalén, y entraba y salía, y hablaba denodadamente en el nombre del Señor, y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. Cuando supieron esto los hermanos, le llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso. Lo que le pasó al hermanito Pablo. También, muchas veces nosotros estamos propensos a juzgar a la gente por las apariencias, antes que por las actitudes del corazón. Mire esta frase. Muchas veces nosotros juzgamos a las personas por lo que hacen, pero cuando nos juzgamos a nosotros, no nos juzgamos por lo que hacemos, sino por las intenciones. No, lo que pasa es que tú no sabes lo que yo estaba pensando. Entonces empezamos a racionalizar los pensamientos. Si otro lo hizo, está mal. Pero si tú haces lo mismo, trata de excusar el comportamiento. ¿Ve? ¿Está entendiendo eso? Esto está Perú. Este hombre tiraba siempre por la trocha, por la línea strike. No tenía pelos este hombre. Pero si tú te fijas, la manera en que expresaba las cosas eran con amor. No queremos sentarnos muchas veces en la reunión de los santos con gente que no es de los de nosotros. Cuando nos congregamos,
siempre usted notará que hay un grupito con el cual usted se siente cómodo y un grupito con el cual usted no se siente tan cómodo. Eso pasa en todas las congregaciones. Quiero que escuchen lo siguiente. Jesús fue amigo de pecadores. Cuando venga gente por ahí que sean pecadores, pero de los buenos, pecadores full power, ¿qué usted va a hacer? Se va a echar a su grupo y está sentado ahí, usted se levanta, va a hacer eso. Viene un borracho todo apestoso, muévete para el lado. O viene alguien con la camisa rota, toda andrajosa. ¿Qué tú haces aquí? Este no es lugar para vestirse así. Yo no sé qué ha pasado, pero ese no es el comportamiento que Jesucristo nos enseñó, ni que practicó la iglesia primitiva, ni es lo que el Espíritu Santo manda. Y nosotros somos cristianos. Fíjense que Jesús fue amigo de los pecadores, aunque no consentía en sus pecados. Ahora quiero hacer una separación. Porque acuérdense que usted es llamado a guardarse sin mancha ¿de qué? Del mundo. Jesús era amigo de publicanos y pecadores, pero él no consentía sus pecados, no promovía sus pecados y no practicaba sus pecados. Quiero que entienda lo siguiente. ¿Qué le atrajo a estas personas de Jesús? Que él bajara los estándares o convicciones que Cristo tenía respecto al pecado. ¿Alguna vez Cristo usted lo vio en la Biblia bajando los estándares? Jesucristo nunca bajó los estándares. Él nunca transó con el pecado. Te voy a explicar. Lo que atraía a estas personas de Jesús, diferente a los fariseos, es que veían en Jesús una persona que tenía compasión. Usted y yo somos llamados a eso. ¿Qué ve la gente en nosotros cuando se acerca? ¿No tienen miedo? ¿No huyen? ¿Se sienten intimidados por nosotros o quisieran acercarse con nosotros? ¿Qué usted quiere reflejar? Jesús tenía compasión. Él no bajaba los estándares con respecto al pecado. Él tenía compasión. Algunas versiones dicen de esta palabra compasión: enternecimiento de las entrañas. Se le enternecían las entrañas. La palabra compasión en hebreo es cuando se me enternecen las entrañas. Oye, ¿cuántos de ustedes mujeres han tenido un amor entrañable por sus hijos? Le está pasando algo y ustedes lo sienten aquí. Algo pasa. Estoy intranquila, algo me pasa. Y cuando ven a su hijo que está bien, ¿qué le sucede a su alma? Pasó esto, está bien. Hay algo. Jesucristo tenía eso. En francés se le dice je ne sais quoi. En español, ese yo no sé qué, que atrae. Lo que tenía Jesucristo espantaba a los religiosos y les molestaba, pero atraía a ciertas clases de personas. Estas personas eran atraídas por la compasión y el tierno amor de las entrañas de Cristo. Lo amaba con todas las tripas, con todos los órganos internos, con todo su ser. Y cuando estas personas llegaban a confiar en Jesucristo, ¿qué hacía Jesucristo? Los perdonaba. Fíjense, los trataba con compasión. Llegaba un momento que se abrían a las personas. Llegaban a confiar en Jesús y Jesucristo los perdonaba. Le decían: Señor, yo he hecho esto, y se explayaban con Jesús. Piensen en estas cosas. La semana que viene vamos a explicar por qué Dios mediante, ¿verdad? ¿Por qué Jacobo dijo esto? ¿Y por qué Jesucristo enfatizaba tanto esto?
Pero quiero que tengan en memoria el versículo de Isaías 53, 1-3. Jesús fue despreciado y ¿qué? Rechazado. Jesús, el Hijo de Dios, Él mismo fue juzgado y rechazado. Y la gente hacía acepción de personas con Él. Porque según la gente de su época, Él no estaba a la altura. Acuérdense que Jacobo vivió con Jesús muchos años. Él fue testigo ocular. Aun cuando muchas veces, por muchos años, no estuvo de acuerdo con su hermano. Es importante que usted vea ese trasfondo y comience a absorber para su alma estos principios y luego haga lo que mandó, siga al Maestro. Amén. Vamos a orar. Señor Jesús,